Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para esas personas que dedican su tiempo también a nosotros, a ver, a escuchar de lo que realmente tenemos para decir, las enseñanzas que realmente se canalizan a través de nosotros, porque cada una son vivencias con propósito. Y bueno, este segmento que nos trae Lisette cada semana, un apapacho al corazón, yo creo que más que un apapacho, yo creo que es como una situación en la que tenemos que aprender, la que aprendemos cada día de esas vivencias de las demás personas y que lo más importante acá es, no es cuántas vivencias estemos pasando, si nos parecen duras, si no nos parecen duras, sino cómo salimos de allí, cómo estamos para enfrentar cada una de esas situaciones. Así que, Lisette, este micrófono es tuyo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Pues bendecido día. Muy bien, gracias a Dios, aquí una vez más con esta oportunidad de poder compartirles, como bien dices, Jorge, que vivimos para Cristo y que pues aquí el protagonista de todo esto es el Señor. Y qué bendición que tengamos un espacio y la libertad de poder hablar de sus misericordias, de sus buenas noticias, de ese amor perfecto, único amor perfecto que podemos experimentar en este mundo. Y pues me siento muy agradecida con Dios y muy agradecida con la programación también, con el servicio que de antemano siempre agradezco, ¿no? Que pones tú, Jorge, y todo el equipo que está detrás de esto. Y gracias también a todas las chicas que me escuchan y me acompañan en el podcast de Una Papacha al Corazón por su plataforma. Y pues les recuerdo que también está la programación en YouTube grabada con audio y video para que también vayan, sigan ahí la cuenta de YouTube, también que lo hagan a través de redes sociales, en Instagram, Facebook, también lo encuentran así mismo como Busco en Ti Radio Online. Y mi cuenta personal está como Coach Lisette Pinedo, que estoy ahí para servirles. Yo aquí en Tijuana, donde estoy, donde vivo, hago periódicamente reuniones para mujeres, también hago cursos y soy parte de una comunidad grande, de verdad, aquí en Tijuana, de la cual me siento muy privilegiada de ser parte porque yo sé que Dios nos ha plantado aquí para hacer de bendición y que esa es su voluntad y el único propósito es agradarlo a Él, cumplir su voluntad aquí en este tiempo. Y pues bien, el día de hoy, el apapachito que les tengo de parte del Señor, que sé que Él tiene algo para hablarnos hoy y me pongo en sus manos y que sea mi boca, mis pensamientos estén llenos de Él, mi corazón, para que pueda yo compartirles de lo que Él me ha dado ya. Y el tema de hoy es, la verdad nos hace libres. Y yo sé que este versículo quizás lo has escuchado muchas veces, si ya tienes tiempo conociendo del Señor y caminando de su mano y bajo su voluntad, estoy segura que ya lo has escuchado, que ya te lo han compartido muchas veces en cursos, en las prédicas, en alguna consejería, en algún discipulado. Pero yo quiero retomarlo porque me parece tan vital que podamos tener en nuestro corazón esa conciencia de esta palabra de parte de Dios y que podamos vivirla y practicarla, que no sea simplemente esto de un curso, una clase, una prédica de un día y ok, ¿no? O que tomé notas y ahí quedaron las notas, sino que de verdad lo tomemos con un compromiso con el Señor, de conocerlo profundamente a Él y a su palabra, y que a través de esto nosotros podamos vivirla y experimentar en nuestros días ese fruto, ese resultado de vivir su palabra en nuestros días. Entonces, voy a iniciar con este fundamento, ¿no? Del tema. La verdad nos hace libres y en Juan 8, 31, 32 nos dice, está hablando Jesús a los judíos que ya habían creído en él. Entonces, en esta parte de este pasaje, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, esta primera parte es contundente, ¿no? Si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad les hará libres. Ese es el segundo pedacito de este versículo, Juan 8, 31, 32. Entonces, en la primera parte está esta premisa que nos dice que si nosotros permanecemos en su palabra, entonces podríamos ser verdaderamente sus discípulos, no hay otra forma.
Y así les estaba dando esta advertencia a estos judíos que ya habían creído en él, así como en mi caso. Yo me convertí a Cristo porque yo en mi infancia, pues todas las prácticas religiosas fueron en, en las creencias de la religión católica. Entonces, tener que romper con todas esas prácticas y desaprender toda esta parte que yo traía desde niña, porque no solamente era de que los domingos, pues, o sea, yo soy de un estado de la República aquí de México, donde la religión es muy fuerte y hay prácticas religiosas y costumbres religiosas muy fuertes. Y en el propio entendimiento, ¿no? De lo que es buscar de Dios. Entonces yo no solamente iba los domingos, sino que yo estaba realmente involucrada en las prácticas religiosas de la iglesia y daba clases de catecismo, o sea, eran otras prácticas. Pero cuando estoy leyendo esta parte y cuando la leí en los primeros tiempos de mi relación con Dios y de estar conociendo más de Él y buscando, tratando de entender todo eso y que de mis pensamientos fueran renovados y que yo fuera dejando atrás prácticas equivocadas y vivir realmente mi fe y conocer realmente a Dios y ver realmente mi identidad como hija de Dios, eso cambió totalmente mi forma de vivir y por esa única razón fue transformada mi vida, porque mi relación con Dios se hizo estrecha, íntima y realmente como lo dice él aquí en su palabra, si nosotros permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Ahí están pasajes bíblicos donde viene Jesús, tiene estos discípulos, donde estos discípulos son escogidos y no escogidos con ningún estándar o prototipo mundano o de de nuestros parámetros aquí en el mundo, de si tiene dinero o no, si es guapo o no, si es qué trabajo tiene, cuáles son sus preferencias en, no sé, su vida social, profesional, etcétera. No, no tenía nada que ver con eso. Era solo la voluntad del Señor, abrirle los ojos y llevarlos como sus discípulos. Qué privilegio y qué, wow, o sea, qué maravilla. Pero aquí nos dice, a nosotros nos quedamos con esto, de que si nosotros permanecemos en su palabra, entonces seremos sus discípulos, igualmente que estos discípulos que tuvo Jesús en ese tiempo que estuvo aquí en la tierra. Entonces, esta parte es muy importante que la podamos experimentar, que de verdad permanezcamos viviendo su palabra para que así nosotros podamos manifestarnos como discípulos del Señor. El otro extracto de este versículo donde dice, a través de esto, de permanecer en su palabra, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad, porque la única verdad es Jesús. Entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, no hay libertad si no conocemos la verdad. Y la única verdad, el camino y la vida es Jesús. Entonces, solo en Él. Entonces, ¿qué necesitamos? Enfocarnos en esta palabra, enfocarnos y poder vivirla realmente. Y yo quiero motivar sus corazoncitos, apapacharlas en esto, en esta necesidad de permanecer en la palabra del Señor, en esta necesidad de someternos a su voluntad y de esta forma poder ser discípulas del Señor y que podamos entonces aprender de Él estas enseñanzas, que podamos vivirlas y con ello podamos tener esa verdad presente, esa única verdad presente, que no seamos engañados por otras verdades, ¿no? Que no seamos engañados por otras enseñanzas que no vienen de parte del Señor, por otra forma de ser discipulados que no es la forma de Jesús. Por eso es importante permanecer en su palabra, para que podamos conocer la verdad, la única verdad, y discernir y poder tomar decisiones correctas. Saber, tener la certeza que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos y que estamos viviendo de verdad en su voluntad y no en la nuestra o en la de alguien más. ¿Y cómo lo voy a saber? Aquí en esta palabra del Señor, en este versículo donde Él está hablando, dice, en esto nos habla de que Jesús está ofreciendo discipulado y libertad. Estas son las dos cosas importantes que quiero enfocarme en este versículo. Así que anótenlo y repásenlo, medítenlo, háblenlo con el Señor.
que nos hable a cada corazón en una forma precisa, porque Él con nosotros es una relación única. Lo que a mí me habla, como yo me relaciono con el Señor y Él conmigo, es único. Y eso, amo eso del Señor, porque de verdad tengo certeza de que soy una creación única para Él. Que Él, cada detalle de mi persona, Él se tomó el tiempo y con su mano fui creada. ¡Qué precioso! Y lo mismo tú, mujer, que estás aquí escuchándome en el podcast o viéndome y escuchándome a través de la programación de Busco en Ti. ¡Qué precioso! Has sido creada por esa mano todopoderosa y con esa perfección que solo el Dios creador de los cielos y la tierra pudo haber hecho en ti. Nadie más, nadie más. Hay que buscar eso. Hay que buscar regresar a nuestro diseño original, como bien comparte mi amiga, mi mentora, mi querida amiga de verdad, Lorena, que ella está compartiendo la programación también. Qué bendición escucharla por las tardes, así que no se lo pierdan. También es muy importante lo que Dios tiene para hablarnos a través de su vida. Pero aquí Jesús nos está ofreciendo discipulado y libertad. Esto significa que para Jesús es importante esto y debiese ser para nosotras, el discipulado y vivir en libertad. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? 3 puntos importantes que vienen escritos en esta palabra es que debemos permanecer en su palabra, conocer de Él, leer la Biblia, tener conexión con el Señor a través de su palabra diariamente, así como nuestro cuerpo diariamente necesita agua, descanso, comida y muchos otros gustos, ¿verdad? Que a veces nos damos como la diversión, el entretenimiento, no sé, otras cosas que son buenas también para nuestro cuerpo. Qué vital para nuestro espíritu tener este alimento, esta nutrición para tener un corazón y una mente sana. Asimismo un cuerpo, porque tener un corazón y una mente sana da un cuerpo sano, lo ha dicho el Señor. Entonces Jesús ofrece que discipularse es importante. Entonces debemos permanecer en su palabra. Nuestro primer discipulado es con el Señor, es con Jesús. Y el segundo punto es que probamos que somos sus discípulos y conocemos la verdad a través de esto, a través de permanecer en su palabra. Nosotros probamos que somos sus discípulos y que conocemos la verdad. Solo así, no hay de otra manera. Yo acabo de tener un cierre de un curso que estuve compartiendo con mujeres y en la última clase hablábamos de esta parte de cómo sé si estoy haciendo las cosas bien o no para Dios, cómo sé si las relaciones con las que estoy conviviendo el día de hoy son sanas o no, si le agradan o no al Señor. Y yo les decía, o si todo lo que escucho sobre de Dios en podcast, en películas, en libros, lo que leo, ¿cómo sé que verdaderamente es de Dios? Y yo les hablaba de esto. Entonces, es que el que conoce a Dios, conoce la verdad. Entonces necesitamos conocer a Dios y su palabra para poder tener esa verdad presente y filtrar. Así es la única forma en que filtramos lo que escuchamos, lo que vemos, las acciones, las actitudes, las decisiones que tomamos a través de su palabra. Entonces, si está escrito y yo conozco la palabra del Señor, yo puedo discernir, yo puedo filtrar si esto es verdad o es mentira, si estoy teniendo una relación sana o no, si estoy tomando una decisión correcta o no, si esto que estoy haciendo, pensando, diciendo, le agrada al Señor o no. Es la única manera, es la única manera. ¿Por qué? Porque si yo desconozco la palabra del Señor, porque no me ha dado ese tiempo, ese espacio, estoy hablando para las personas maduras que ya debiéramos tener esa diaria convicción de nuestra necesidad de alimentar nuestro espíritu a través de la palabra del Señor. Estoy hablando para estas personas, para estos hombres y mujeres. Para los que son nuevos en el Señor o que apenas están conociendo al Señor, yo te pido que te acerques a un líder en la iglesia, a un consejero, a una guía, a un mentor o a grupos, que te integres a grupos de cursos, talleres, hasta que ya, o en su punto, que estés ya integrado a un grupo de discipulado. Es muy importante, para que tengas esa guía que te acompañe en este proceso hasta que tú logres esta conexión directa y esa confianza con el Señor de que tú conoces su palabra y que conoces la verdad y que no hay nada que te engañe,
porque yo les decía a las chicas, porque estábamos viendo unos temas importantes de la importancia de que lo que es el perdón, ¿no? Y que hay que ir y ofrecer ese perdón o bien pedir ese perdón, depende de donde haya habido una ruptura, lastimar a algún familiar, un ser querido, una amistad, no sé. Entonces yo les aclaraba, pero no sean engañadas, ¿eh? No hay necesidad de ir a buscar al ex para pedir perdón o para pedirle que se disculpe contigo. O sea, por eso es tan importante que podamos conocer del Señor y su verdad, para no emocionalmente tomar decisiones, sino que de verdad la sabiduría que solo de parte de Dios viene, que podamos entonces tomar decisiones sabias. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Conociendo al Señor, lo que a Él le agrada, lo que para Él es correcto, no lo que a mí me gustaría que pasara, ¿verdad? No mi novela romántica que yo quisiera, no es eso. Entonces, la libertad consiste en mi relación con Cristo. Yo tengo libertad en medida en que yo me relaciono con Cristo. ¿Por qué? Porque conozco la verdad y el riesgo de ser engañada, de caer en un engaño, es cada vez menor. Entonces, esa libertad de la que yo te hablo, esa plenitud, esa confianza de decidir, de hablar, de conversar, de leer un libro y poder escudriñar y discernir, esto sí es del Señor, esto no, lo dejo de lado, esto me lo quedo, escucho una prédica incluso y yo sé cuando se está hablando de Cristo o se está hablando de preferencias, ideologías o filosofías humanas y puedo discernir esto. Por eso la importancia de permanecer en la palabra del Señor. Por eso también la importancia de discipularnos. Es importante. El primer discipulado es Jesús, pero es importante mantenernos en discipulado. Y, y yo les quiero compartir Santiago 5:16, que esto la verdad me movió mucho mi corazón a través de estas experiencias que tengo con grupos de mujeres incluso con discipulado. Y sé que hay inquietud. Y en Santiago 5:16 nos dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y aquí quiero aterrizarlo al discipulado. Esto es, esto es vital en un discipulado, que nosotros podamos sentirnos acompañados y en confianza para confesarnos unos a otros y poder abrir nuestro corazón y no para recibir juicio, crítica, um, regaños, bibliazos, es porque aquí Dios nos está invitando a vivir esa relación fraternal que Él nos invita a que vivamos en un discipulado, como Él lo hacía con sus discípulos y como ellos llevaban esta relación entre discípulos, que había, claro, diferencias, lo vimos mucho, ¿verdad? En los discípulos, pero que al final lo que Dios quería en esto era que pudiéramos confesarnos unos a otros, orar unos por otros y poder sanar a través de esto, de estas prácticas que Dios estableció para el discipulado. Y nos habla de cómo la oración del justo es poderosa y eficaz, cómo nosotros podemos interceder por otro hermano en Cristo que está pasándola mal, que está en debilidad o que ha caído en pecado y se siente atormentado, abrumado, etcétera. Y yo lo he vivido. Entonces, en situaciones donde tengo duda, inquietud, inseguridad, y qué precioso tener esa persona de parte de Dios en mi vida y soy bendecida porque tengo, como dice su palabra, varios consejeros, ¿sabes? Y eso es una hermosa bendición, pero he cultivado esas relaciones y además he logrado discernir cuáles relaciones me quedo porque son de parte del Señor y cuáles relaciones tengo que romper porque no son del Señor. Y no hay ahí esos frutos del Espíritu que me muestren el carácter del Señor para compartir conmigo, para que yo me sienta libre de confesar, de que sé que oran por mí, así como yo oro por ellas. Es algo especial donde el centro es Jesús y por eso es algo sano y de parte de Dios. Entonces, mujeres, no dejen de lado el discipulado. Recientemente en este año retomé esto porque yo tiempo atrás había tenido discipulado por periodos sin pausa y me tomé una pausa y lo retomé de una forma distinta porque Dios me movió mi corazón que lo hiciera distinto. Entonces ahora tomo un tiempo de discipular de uno en uno. Por eso no discipulo muchas personas porque creo que es un compromiso verdaderamente importante para Dios el corazón de sus hijas. Entonces yo he decidido, de parte de Dios esa instrucción la he recibido y he decidido que eso es lo que debo hacer
y solo he tomado 3 personas para discipular. Y lo hago así, uno a uno, para tener ese tiempo, esa atención, ese tiempo de oración, de interceder, de escuchar, de amar, de conectar a esta hija del Señor, a esta discípula, conectarla nuevamente con el amor de Dios, liberarla de cargas, de aflicción, de tribulación, porque pasa. Y qué hermoso tener a alguien así en tu vida y que puedas tú ser alguien así para la vida de alguien más. Eso es precioso. Y sigue aquí el versículo, por eso quiero leerles este otro pedacito. Santiago 5:19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, así que puede pasar, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Qué bárbaro, ¿no? Por eso, mujeres, si ustedes ya están discipulados, no tomemos en serio, muy, muy, muy en serio este privilegio de parte de Dios de que nos confía corazones. No es la cantidad de discípulas, es la calidad, la excelencia. ¿Y para quién lo hacemos? Para el Señor, no para quedar bien con nadie, ni para hacer puntos, ni aquí en la tierra ni en el cielo, porque el Señor no toma en cuenta esas prácticas, esas obras como tales, sino nuestro corazón dispuesto a servir. Y el discipulado es un servicio precioso y muy valioso, muy, muy valioso. O sea, estamos hablando aquí, dice, simplemente aquí, hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte espiritual. Entonces, qué importancia, ¿no? Qué importancia tiene para el Señor el discipulado y la libertad que nos da a conocer la verdad de parte de Dios. Y esto nada más a través de permanecer en su palabra. Entonces, con eso quiero terminar invitándolas, si están discipulando mujeres, tener especial atención con los corazones que se les ha confiado de parte de Dios y tomar esa seriedad, esa formalidad, ese cuidado de un corazón de una hija de Dios, que la esté pasando mal ese corazón, que está cayendo a lo mejor en ese pecado, en esa debilidad y se siente atrapada y no sabe qué hacer. O sea, lo he vivido de que he recibido mujeres así, que se sienten ya después de meses de estar calladas, es el diablo el que quiere caernos la boca. Pero hay que hablar, hay que confesar. Aquí dice el Señor, confiésense sus pecados unos a otros. Hay que hablar, hay que confesar, porque eso nos hace libres. Eso nos da descanso. Eso nos renueva y vuelve a conectarnos con el Espíritu del Señor. Y nosotras que estamos discipulando, somos ese instrumento que interviene en eso, en ayudar a esta persona a que hable, confiese y descanse en el Señor y a que vuelva a su conexión, a su relación con el Señor. Entonces, vivamos la verdad del Señor, sirvamos al Señor con un corazón dispuesto y correcto para servir. Y también nosotras, si estamos guardando, callando algo que nos atormenta, un pecado, una tentación, una situación que no sabemos por dónde ni qué hacer, acudamos a discipularnos, a ese consejera, a ese consejero sabio, y con especial cuidado esa persona estará ahí para cumplir el propósito del Señor en su vida como discipulando, ¿no? O bien para nosotros el discipular. Entonces tomemos en cuenta esto, veamos la magnitud que tiene de grave para nuestro espíritu el extraviarnos de la verdad, el desviarnos, el estar en pecado y sellar nuestros labios y no hablarlo, no confesarlo. Yo en grupos de mujeres siempre invito a eso. Chicas, siéntanse en la confianza de parte de Dios recibida que pueden hablar y que pueden ser libres de eso y que Dios las ama y Dios perdona y Dios quiere que vuelvan a Él, sin importar lo que esté pasando o lo que hayan hecho o lo que hayan pasado. El Señor está ahí, incondicional, Él no es como nosotros. Y si a lo mejor en tu discipulado no has recibido esto, a lo mejor estás en el lugar equivocado, pero te aseguro que hay personas de corazón correcto que están de verdad representando el carácter de Cristo en estos días para recibir al pecador con amor, en amor, y para mostrarles la misericordia y la compasión que hemos recibido nosotras mismas ya de parte de Dios, entregarla a otros, porque de gracia damos lo que de gracia recibimos. Entonces hay que invitar a los demás
Y si sabemos que hay alguien que está pasando por esto, que está atormentado, que no quiere hablar, que se siente atribulado, juzgado, señalado, criticado, vayamos a servirle, a permitirle que abra su corazón y que hable la verdad y que confiese, a orar por ellos, a llevarlos nuevamente a su relación con el Señor, con el Padre, para que puedan ser llenos de ese amor perfecto y que los frutos del Espíritu se manifiesten nuevamente en esta vida. Entonces yo les invito a que hagamos esta labor, o bien si tú estás pasando por esto, te sientes atribulada, atormentada y no has hablado con nadie de esto que te ha llevado a pecar, o esa situación que te tiene en pecado, busca de verdad, busca, encontrarás, óralo de parte del Señor, el Señor va a enviar a alguien para que tú puedas hablar en confianza y puedas recibir el amor, el perdón del Señor. Y si es necesario, claro, vas a recibir también instrucción, corrección, disciplina para tu vida, pero eso es bendición también. La disciplina es una muestra de amor de parte de Dios para nuestras vidas también. Y la necesitamos, la necesitamos. Ay, gracias Señor, que en su misericordia nos envía personas que nos disciplinan también. Y aprovecho este espacio para enviarle un abrazo apartado a mis mentores, a mis líderes que me han acompañado en este proceso, donde yo he sentido esa libertad de hablar, de confesar, de ser disciplinada, corregida, instruida en mi corazón. Las amo, amigas, porque le han servido el Señor a mi vida. Y un abrazo fuerte, un besote, Lorena, Melissa y Viva. Las amo mucho, las amo porque han estado ahí y yo he podido abrir mi corazón sinceramente con ellas, y ellas han estado ahí para escucharme, y agradezco de verdad infinitamente eso, tenerlas en mi vida, porque sé que Dios las ha puesto ahí. Estoy segura de eso. Entonces, pues un besote para todos los que nos acompañaron hoy, un apapachote fuerte apretado. Los invito nuevamente el próximo miércoles, aquí estaremos 9 de la mañana Tijuana y 12 del día en Colombia, Miami. Compartan por favor este video en YouTube, a través de YouTube, a través de Instagram. Está en la programación de Busco en Ti Radio Online, así lo encuentran. Y compartan también el podcast, que sea de ayuda y de bendición para muchos más, y que el propósito del Señor se cumpla en este tiempo, a esta hora. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente miércoles.